Ahora sí los estoy grabando. Y después tienen una carita y ahí pueden tener distintas reacciones, que tienen manitos o cosas así. Pueden levantar la mano, hacer así con los dedos, corazones o cosas así. No tiren corazones, besos creo que no se puede, no, esos no se puede. Pueden poner cara asombrados y esas cosas. Bueno, la cara de Juanjo. Bueno, pueden hacer. Bueno, yo los veo medio chiquitos acá, a diferencia del Meet, pero vamos a ver si les funciona mejor a todos esto y les gastan menos datos. Si es así, seguimos por Zoom y si no, por Meet. Estamos probando. Perdón, es que los cambie de una a otra. Igual falta gente, por lo que veo. El otro día éramos un poquito más. Bueno, voy a pasar a hacerles preguntas. Veo que, a ver a quién veo arriba, a Dante. Dante, ¿sí? Activen el micrófono. ¿Cómo te fue con el campus? La pregunta del campus para ver si alguien necesita que hoy recorramos el campus para tener claro. Mira, respecto al manejo del campus no tengo ningún inconveniente. Encontraste todo. Sí, todo gracias a Dios, no tuve ningún problema, estuve leyendo, hice la actividad. Lo Sí. que no me, lo que no pude hacer, no me dejaba, no me permitía, era en la parte número 3, donde había que llevar el concepto a la imagen. ¿No te permitía Por ahí arrastrarlo? no, no me permitía. Y vos, Se iba para cualquier lado, pero igual hice, y en ese estuve errado en mucho porque no obedecía a donde yo lo quería llevar. Me lo ok, llevaba para cualquier lado, bien. ¿Y vos en qué te comunicás? ¿Por el teléfono o por la compu? por el teléfono. Ah, tal vez es eso. Lo que te recomiendo es que lo amplíes primero en la pantalla y lo Ujú. vayas arrastrando mientras lo amplías, ¿sí? Porque Bueno, capaz que es y, simplemente eso. y en esa parte es la que me Ángeles. costó, o sea, me costó y me restó puntuación, porque no me obedecía, cualquier cosa me lo ponía. Y estuve como 2 horas ahí, al final lo dejé como quedaba y al Perfecto. momento de la corrección fue el error ese. Pero Bien. del resto, no tuve ningún Les quiero problema. hacer una aclaración sobre la corrección. La corrección es automática. Yo después ingreso y miro lo que se sacaron y me lo anoto para mí. Eso es una nota para mí. Si ustedes desaprueban, no me hago problema. Quiero que les quede claro a todos. Esto es una nota que me sirve a mí para saber cómo va el progreso de ustedes, ¿sí? Y a ver si entendieron un tema o hay un tema que todo el mundo le erró, entonces digo, bueno, en este tema vamos a reforzar en la clase siguiente. Pero no se hagan problema por eso. Y aparte siempre piensen que se aprueba con 4. Ninguno de ustedes desaprobó y la verdad es que les fue bastante bien, y muy bien. Si ven las gráficas, les fue muy bien, entonces dije, bueno, vamos. Así que no se hagan problema por eso. La idea es que es una actividad obligatoria que es como dar el presente, más allá de que estén en esta clase. ¿Estamos? Juanjo, ¿a vos cómo te fue con el campus? Bien, así. ¿No tuviste ningún problema? No. No, no, Romy, ningún problema. Hasta ahora todo en orden. Encontraste todo. Acá estoy en el Perfecto. espacio exterior. Acá en el espacio exterior, ¿eh? Estás en el espacio. Sí, veo que estás cerca de la luna, no sé dónde estás, pero estás cerca de un planeta. Muy lindo Estoy ese fondo que con pusiste. gravedad. Muy lindo el fondo que pusiste. Yo debería poner un fondo acá para entretenerlos a todos. Gracias. Además tengo 10 minutos para reír hoy. ¿Por qué? Estoy cuidándome. Ajá. Porque todas son pálidas, Romy. Son todas ¿Qué? pálidas. No, ¿cómo van a ser pálidas? Estás estudiando en una universidad. Me encantó todo lo que escribieron de presentación. No sé si. No, pero ¿Por qué? te estoy diciendo, saliendo un momento del Zoom. Es decir, ¿Son pálidas en la esa vida no de la va República bien. Argentina? La verdad, pues, Claro. Por eso me estoy trasladando un poco más allá, hacia la luna. Estoy tomando perfecto. distancia. Hay que tomar distancia, me parece perfecto. La verdad, soy sincera, hoy no sé qué pasó, porque hoy estuve todo el día en la compu, así que les pido disculpas. Si pasó algo muy grave, me lo cuentan, y ya que está. Hola, Josefina.
Hola Ana, que no las había saludado. Hola Santiago. Bien, voy a preguntarle a Nadia. Nadia, ¿cómo te fue con el campus? ¿Cómo estás? Bien, o sea, me mareo un poco porque es distinto al de la Universidad de Luján, que estoy más acostumbrada, pero Claro. No, no es nada raro, o sea. No te sentiste incómoda ni nada. No, solo que pues, es distinto, entonces ando paseando, doy más vueltas de las que debería, pero no pasa nada. Bien, ¿y con la actividad cómo te fue? No, bien, o sea, yo en la Universidad de Luján estoy como docente en ecología, entonces son todos temas que me tocan Ya los viste todos. ver todos los años, 2 veces por año, así que en realidad hice más cagadas al arrastrar las cosas, y en una que bajé con el teclado y me cambió la respuesta, pero bueno, no pasa nada, o sea, no es un drama. No, pero por favor, las notas ya les dije que no importan, yo solamente veo la mejora. Nadia, ¿y trabajas con Carlos? No sé con quién estás. ¿Y con Carlos Joviela? Sí. Él ahora está, porque yo estoy en agronomía, en ecología para agronomía. Él ahora se sumó para una suplencia de uno de los docentes, así que sí. ¿Y sí lo conozco porque yo he participado. ¿Con Patricia? No sé quién es el jefe. ¿Patricia? Claro, vos estás con ecología de biología. Sí. En la cabeza. Yo no estoy. Yo no soy ecóloga, claro, yo soy una bióloga molecular. Así que... No, yo estoy con César Vicioco, con Andrés Dubur, con Andrés, Sánchez Caro, en ese grupo que es ecología de agronomía. Perfecto. Hola, Natalio. Natalio, veo la foto de tu mujer, no te veo a vos, recién te vi, pero no te hagas problema. Pero dice Natalio Lala, así que perfecto. Ana, Anita, ¿cómo andás? Sí, hola, ¿todo bien? No me había dado cuenta quién eras, ahora me doy cuenta que te veo en la imagen. ¿Cómo te fue con el campus? Bien, ningún problema. Ningún problema. ¿Cande? Estoy preguntando rápido para ir avanzando a ver si lo vemos o no. Cande, Curtade, ¿puedes hablar? Podés sacar el silencio, si no puedes escribir, como vos quieras. Hola, Cande. Voy a llamar una canción para cada uno. Bueno, Santi, ¿cómo andás? ¿Me escuchan? Santi. No sé si soy yo o... Hola. Ah, porque tengo dos Santiago. Somos dos Santiago. Hay un tocayo ahí. Pero claro, pero pará. A Vico no, porque se me cruzan ¿Y cómo les dicen? A ver, Santiago Croci, ¿cómo te dicen? ¿A mí cómo me dicen? Sí. Y vulgarmente flaco. Flaco. O por el apellido también. ¿Por qué? O por el apellido, Croci. Sí. Perdón. ¿Y a Santiago Rodríguez cómo te dicen? No, Santi, en general. Qué macana. Fácil. Bueno, No tengo a otro. Santiago Croci le digo Croci y a Santiago Rodríguez le digo Santi. Ahí está, ¿les parece? Dale, buenísimo. ¿Les parece así? Dale. Santi Croci, ¿vos vivís cerca del barrio acá de San Luis, por ahí? Sí, a 2 cuadras. ¿Cómo? Y andás en bici, ¿no? Sí, bici y moto. Porque te crucé en la semana y bueno, me di cuenta que eras vos, y como vos no te diste cuenta que era yo, dije, bueno. Mira. No, yo no te vi. No me reconoces, que es algo distinto. Con el barbijo y todo eso. Bueno. Natalio, ¿cómo andás? ¿Tenés micrófono? No. Te veo en compu, puede ser que cambiaste de... ¿Puede llegar antes? No hay problema, Santi. No, recién... ¿Natalio? Sí, ahí te escucho. Buenas. ¿Todo bien? Santi, ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Natalio, ¿cómo te fue con el campus? Creo que parece que bien. Sí, no, pero bien me refiero a que pudiste manejar, no tuviste problema. Resultado ahí Sí, ya los vi, los resultados los vi de todos, no se preocupen por eso. Sí, medio de la corrida, pero sí. Bien, a Santiago Rodríguez no le voy a preguntar porque es joven, creo, ¿no? Igual no te vi la foto después o la cara. Santiago Rodríguez. Sí, no sé si van joven, pero... No tuve problema. No tuviste problema. ¿Cuántos años tenés, Santiago? No sé, porque yo le estoy tratando de ubicar. 32. Bueno. 32.
Comparado conmigo, sos re joven. Es así. Nah, por favor. Ay, gracias. Quedaron re bien, tienen todos un 10, están todos aprobados. Todo por Santiago. No. Ahí va, es por ahí. Bien. Jean-Paul, ¿cómo te fue con el campus? Hola. Bien, o sea, no, sí, bien. Bien, Bien. Buena. Bien. No, por eso, si tuviste algún problema, porque si tenían algún problema, hacíamos una actividad en el campus. Entonces, tengo a Oscar y a Santiago, que son los únicos dos que todavía no pudieron ingresar al campus. Capaz que la semana que viene hacemos una práctica en el campus como para que ellos vean. ¿Sí? Nada más. Pía, ¿cómo andás? Yo acá los tengo cortos. Perfecto, bien. Ay, perdón, sí, está ladrando un perro. Ah, no, esto no puede ser. Quiere participar. Bien, me fue bien. Bien. Sí, me fue bien y pude navegar por todo el campus y hacer la actividad, así que bien. Perfecto, listo. Entonces, no vieron que no tuvieron mayores problemas. Vi que muchos participaron del fórum, que les hacía una preguntita, algunos cayeron en la trampa y los últimos se empezaron a dar cuenta que había una sola respuesta correcta y ahora lo vamos a hablar. Estoy haciendo un poquito de tiempo para ver si llegamos a las 20 personas, porque no sé quién me falta, que estuvo la otra vez y hoy no está, porque cuando comparta pantalla ya no los veo, si no pueden ingresar. Cande, Curtad, ¿dónde está Cande? Se me fue Cande. Bueno, listo. Se me entrecorta la conversación, me anda mal. Bueno, a ver, entra de vuelta. Entra de nuevo. Entraron directamente, ¿no? No tenían que... Bien, Josefina no lo había leído, perdón. Y Natalio tampoco, perdonen. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño repasito, ¿sí? Mientras hagamos este repaso, yo le voy a ir haciendo preguntas. Lo que les pido es que ustedes participen. Yo no voy a ver... No los voy a ver en ese momento porque voy a compartir pantalla y es como que voy a estar mirando mi pantalla y ustedes no van a estar en la pantalla. Entonces lo que les pido es que ustedes abran sus micrófonos tranquilos y participen vamos a hacer un repasito de lo que leyeron. A ver, si bien vi las notas, quiero saber qué tal les fue. Esperen, vamos a compartir pantalla. Son 2 segundos, voy a cerrar acá. A ver, compartir. Ustedes me van a decir qué ven. Díganme qué están viendo en este momento. PowerPoint. ¿PowerPoint lo ven? Perfecto. Ah, buenísimo. Bien. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que ya leyeron. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bien. Perfecto. Ustedes hablen porque no los escucho. Y vamos a ver si pasa el PowerPoint. No pasa el PowerPoint. Esto puede suceder. Siempre falla. A ver si me deja acá. Acá me deja. Bueno, primer pregunta, ¿no? Esta es la materia de biología y no se los dije, pero ¿qué significa la palabra biología? ¿Alguien sabe? Varios deben saber. Estudio del vivo. De la vida. Descripción de la vida. ¿Es el qué? Bios, vida. Bio, vida. Descripción de la vida. Es el estudio de la vida. El estudio de la vida. Perfecto. Y en ese sentido nosotros vamos a estudiar a todos los seres vivos y la interrelación con su ambiente. Eso les queda claro a todos, ¿no? Y lo que nos importa en esta materia, más allá de estudiar los organismos por separado, como los tienen abajo en la imagen, ¿están viendo la imagen? Sí. Ah, perfecto. Es estudiar lo que sucede, como ven arriba. Si bien ven los pingüinos y pareciera que están en un ambiente frío, hay otros seres vivos ahí que tal vez no podemos ver a simple vista. ¿Sí? Esta no es para ustedes, yo les había dejado esta tarea para que pensaran. Muchos de ustedes entraron y opinaron. Y decía, por las dudas la leo, por las dudas que alguien no la haya visto. Dice, en la ciudad de Mercedes, al observar los bordes, banquinas o alambrados de los campos de producción masiva, se distinguen. 1. Banquinas sembradas con el monocultivo del campo. 2. Banquinas naturales. 3. Banquinas sembradas con diferentes tipos de plantas. Desde el punto de vista de la biodiversidad y del uso de los ecosistemas,
¿cuál crees que es el más indicado teniendo en cuenta a los polinizadores? Así que les acepto que alguno quiera hablar y plantear su visión. ¿Alguna que Yo quiera? respondí las banquinas naturales. Bien, Juanjo. ¿Y por qué las otras no? ¿Me decís? Porque en las otras aparecía demasiado la mano del hombre. Ah, muy interesante. Bien. ¿Hay otra opinión diferente? Y yo dudaría entre banquinas naturales y banquinas sembradas, porque en sembrado se puede elegir qué sembrar. Ah, Y, bien. ¿Y y qué a veces, elegirías? muchas veces se siembra algo que justamente que tenga flores, lo cual Ujú. sirve para polinizadores. Para atraer polinizadores. Y la pregunta es, ¿vos sembrarías eso y aumentarías qué cosa? De esa manera estás aumentando algo para atraer a los polinizadores. Polen y de néctar. No, estás aumentando algo que vamos a estudiar. La biodiversidad. La biodiversidad. Ahora, quiero que se queden pensando en estas dos posiciones, la de Juanjo y la de Jean-Paul. Jean-Paul era, ¿no? ¿El que hablaba? Sí. Perfecto. Sigan pensando. Bueno, entonces, Ahora, ¿cómo perdón, es? ¿Perdón? yo entendí que por naturales, si están al lado de un campo de producción, digamos, muy naturales, no serían. Pero el De entrada. alambrado, no necesariamente, vos no estás arando ni disqueando en el alambrado, ¿sí? Claro. Y normalmente las banquinas no son del dueño. Eso es algo que podemos discutir Claro. más Pero adelante. igual no están ya alteradas. Aunque la usen. Por todo el- Aunque la usen, claro, Santi. Claro. No deberían estar alteradas, ¿sí? Son del Estado las banquinas. Aunque las usen. Bien ahí. Hagan esa. Igual no se, hola José, no Hola. se alteran por los monocultivos y por los fertilizantes o lo que usen químicos, Vamos de digamos vuelta. Si está la mano del hombre, si el hombre se encarga de tirar agroquímicos, y sí, van a estar alterados, pero eso no está permitido, hay una ley que no lo permite, ¿sí? Entonces, quedémonos con esos pequeños conceptos hasta ahora. Bueno, entonces, repasemos rápido qué era la biodiversidad. Era el estudio y la variedad de todos los ¿Pero seres qué vivos. hacemos? Perdón, Romy. Sí. Romy, perdón, pero ¿qué hacemos con las banquinas? Ya ¿Las a lo declaramos último. zona intangible? Ya lo vamos a ver. Ah, bueno. Sí, Angélica. Romy, yo entiendo que Ok. las banquinas deben ser naturales, teniendo en cuenta que tiene que haber especies nativas que interactúen con la fauna y no, digamos, si plantamos otras, puede haber diferentes especies, pero también puede ser que no respondan al ambiente. Exactamente. Entonces, no sé, puede entrar una especie exótica, por ejemplo. Sí, y aparte, En esa- a veces, capaz que no estamos trayendo una especie exótica, realmente exótica de la zona, pero sí tenemos preferencia en lo que sembramos. Y si tenemos preferencia en lo que sembramos, tal vez Bien. atraigamos a otro polinizador que su claro. población no está en demasía en esa zona. ¿Entienden esa diferencia? Como que de alguna manera estamos alterando esa biodiversidad. Claro. En cambio, si Por eso, respetamos... Sí. Digo que para mantener la biodiversidad me parece que debe ser la 2, y en el caso de la 3 debería ser con especies nativas. Seguramente, pero habría que ver la proporción, y eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, la abundancia Bien. relativa de esa población. ¿Sí? Claro, bueno, yo respondí respecto a eso porque el polinizador más común es la abeja, que no es autóctona. Hay un montón de abejas autóctonas. Igual pero... no es el más común, Nadia, es el que más vemos, pero no es el más Claro, común, ¿eh? no es el más común, porque después hay un montón y depende de la época, pero es el que está ahí. Es el que está ahí. Bien, bien pensado eso. Sin embargo, la abeja no es autóctono, pero hay un emparentamiento con otra especie que es autóctona. Así que no es una introducción tan drástica como, por ejemplo, las ardillas. No sé si, bueno, si muchos viven en Mercedes, en mi casa hay 5 pares de parejas de ardillas, por ejemplo. Estoy muy acostumbrada en invierno a que me rompan el techo, por ejemplo. Es una introducción que encima
como que corre un Trampas, poco. hay que poner trampas. No, no hay que poner trampas, Juan. Hay que buscar de alguna manera. No hay que matar a nadie. No matemos a La nadie. trampa jaula. ¿Y pero qué No, hacemos hay que después? comunicarse con la Universidad de Luján que que están estudiando los mamíferos introducidos, sobre todo la ardilla, y las van a estudiar, así que yo trabajo con esa gente. Muy bien, con Mariela Bornia. Hay que Bien. comunicarse con ellos, que ellos van y las cazan y las matan para estudiarlas. Bueno, vamos a seguir a ver qué repasamos. Bueno, ustedes saben que esa biodiversidad tiene distintos niveles de organización, ¿sí? Entonces voy a hacerles preguntas para que entiendan y ver si en realidad reforzaron este tema. El primer nivel de organización es el átomo. ¿Alguien se anima a decirme un átomo? Hidrógeno. Hidrógeno. Bien. Ahora, el siguiente, no sé por qué todos dijeron hidrógeno. Oxígeno. Oxígeno, ahí va. Oxígeno. Bueno, ahora tenemos hidrógeno y oxígeno. ¿Qué molécula puedo formar? Carbono. Agua. Ay, ¿le salió así? No, el carbono es un elemento, un átomo también. Agua. Agua, tenemos agua. Puede ser, esa es una molécula. Ah, molécula, está bien, sí. Molécula dije, ¿no? Entonces tenemos átomo, moléculas. Ahora, la menor porción de la unidad estructural de la vida, ¿cuál es? La célula. La célula. La célula. Y es la unidad estructural y funcional. ¿Alguien se anima a decirme por qué es estructural y funcional? Puede ser porque cumple, me estoy acordando de lo del secundario, ¿no? O sea, hace Sí. muchos años de esto. Que cumple las funciones vitales. Sí, eso sería la funcional. ¿Y por qué la estructural? ¿Tendrá que ver con la energía y la materia? No, no tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con cómo está formada? No, porque es la estructura. Imagínense un edificio. ¿Cuál es la unidad estructural de un edificio? El ladrillo. Ladrillo. El ladrillo. La base. ¿Entienden? Entonces, si yo tengo muchos ladrillos, puedo construir algo más grande. O un ladrillo solo. Bueno, la la base, célula entonces, es la la unidad, una sola de los seres vivos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ahora, si yo tengo un conjunto de células que cumplen la misma función, eso va a formar un Tejido. tejido. Perfecto. Díganme un tejido. Conectivo. La piel. La Puede ser, no, piel- la piel es un órgano. Tejido óseo. No, Conectivo. no, un tejido. Por ejemplo, no sé si me están viendo. Conjuntivo. La piel. No, la piel. Conjuntivo. Epidermis. No, la piel no. Músculo. Epidermis. Epidermis. Bien, vamos a seguir por este lado un ratito. Tengo la epidermis. Si yo tengo la dermis y la epidermis, ¿qué forman? Un órgano. Un Tengo dos, órgano. tengo dos. Y ahora Que sí sería es la piel. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Sí, yo sí. Bueno. Bueno, por ejemplo, ustedes díganme, porque yo no los veo, así que no veo si están haciendo así, no, díganme. Por ejemplo, si yo tengo el corazón, ¿qué es el corazón? Un órgano. Un órgano. Un órgano. ¿Y forma parte de qué sistema de órganos? Circulatorio. Organismo. Sistema qué? cardiovascular. Sistema circulatorio. Circulatorio. El sistema circulatorio. Si yo tengo una neurona, ¿qué es la neurona? Una célula. Una célula. Una célula. Y esa neurona, conjuntamente con otras células, ¿sí?, va a formar un tejido. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y ese tejido, que tiene distintas células, no le vamos a poner nombre ahora, va a formar un órgano. Por ejemplo, el cerebro. Un órgano. El cerebro. Bien. Cerebro, cerebelo. Cerebro. Bien. ¿Cuál es el sistema de órganos? Nervioso. Neurona. Nervioso. Sistema nervioso. Perfecto. Vamos hasta ahí. Central Bien. y periférico. Ahora, quiero que enfoquen esto. El sistema de órganos, si yo tengo varios sistemas de órganos, puede formar un organismo ¿de qué tipo? Un animal, una planta, el ser humano. Sí, pero Multicelular. ¿qué es eso? ¿Cómo? Un organismo multicelular. 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 Bien ahí, Juanjo, creo. Muy bien, un organismo multicelular. Yo soy un organismo multicelular. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay organismos que son unicelulares, ¿sí? Y entonces
si tengo que ver el nivel de organización, voy al nivel de célula. ¿Quedan de acuerdo? No va a tener tejidos, no va a tener órganos, no va a tener sistema de órganos, pero es un organismo. Y su nivel es el de la célula. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Perfecto. Ahora, si yo tengo todos organismos iguales, que viven en el mismo espacio, y encima esa especie se puede reproducir, ¿qué es lo que tengo? Una población. Una población. Por ejemplo, en la imagen tiene una población de elefantes y una población, voy a chamullar que es un ombú, pero eso no es un ombú. Así que, imagínense. Hasta ahí estamos. Ahora, si yo tengo diferentes poblaciones o un conjunto de poblaciones que comparten un mismo lugar. Comunidad. Una comunidad. Bien. ¿Y esa comunidad a dónde vive? En un ecosistema. En un ecosistema. ¿Y qué conforma el ecosistema? Todos los seres vivos, los seres que tienen vida. ¿Y qué más? El medio ambiente. La relación con el ambiente. ¿Y cómo se llaman esos factores? Bióticos. Abióticos. Los que no están vivos, recuerden eso. A es sin siempre. Bio es vida. Entonces los abióticos. Bien, perfecto. Todo esto les quedó re claro. Una pregunta, Romina, una pregunta te hago. Sí. Respecto del suelo, que sería parte del medio ambiente, sí. Estuve viendo que últimamente toman al suelo como un organismo vivo. Dentro del suelo hay un montón de microorganismos. Entonces, cuando uno evalúa el suelo, sí. No puede decir... Pero el suelo... Sí. Lo están viendo con otra concepción, me parece. Sí, con el la suelo concepción como de que algo está vivo. formado, que es un nuevo ecosistema, que antes no se lo estudiaba así. ¿Sí? ¿Juanjo? ¿Se fueron todos? Sí, de acuerdo, sí. Ah, perfecto. Igual todo eso lo vamos a ver. No, porque lo de biótico y abiótico parece muy tajante. Sí. Sí, es muy tajante, es verdad. Ustedes recuerden que la biología no es realmente una ciencia exacta, es una ciencia natural, y hay conceptos que van a ir mutando dependiendo de los estudios que se hagan. Sí, es una forma de clasificar, igual que hoy vamos a ver la clasificación de todos los seres vivos. Es una forma de estudiar, eso quiero que les quede re claro. Y eso va a ir cambiando a medida que vayamos estudiando. Ahora, si en el suelo yo estoy tomando solamente el polvo, ¿sí? Eso es un factor abiótico. Ahora, si estoy tomando una porción del suelo, eso es un ecosistema, porque ahí voy a tener un montón de microorganismos, un montón de protistas, un montón de animales, ¿sí? Las raíces de todas las plantas. Entonces, tienen que pensarlo como que es un ecosistema. Están los factores bióticos y los factores abióticos. Este de factores bióticos y abióticos es un concepto medio antiguo, pero lo vamos a seguir usando porque nos sirve para entender algunas cosas. Bueno, y hablamos de los seres vivos, cuando hablamos de biodiversidad, de los polinizadores, y tenían ciertas características que son las que vemos acá, ¿no? Sí. Están formados por células, crecen, se desarrollan y mueren, regulan sus procesos metabólicos, responden a estímulos, se reproducen, intercambian materia y energía con el medio ambiente y se adaptan al ambiente y evolucionan. ¿Cómo les fue en las preguntas que tenían que responder del punto 1? Que tenían que ver exactamente con estas características. ¿Alguien dudó en alguna? En el primero, re bien. Re bien, bien, José. ¿Alguien que haya dicho, no, yo dudé y me equivoqué en tal? Sí, yo dudé, no me sé que tuve un par de errores, pero Sí. iba leyendo, o sea, iba completando, iba leyendo, iba viendo más o menos a qué apuntaba, porque por ahí ponía una palabra acá que no era, entonces tenía que buscar hasta que me quedaba la frase, digamos, bien coherente. Sí. Y bueno, y así más o menos lo fui haciendo, pero tuve algunos errores, algún pero otro error. Estoy hablando del punto 1, que enfocaba justamente a esto, que se reproducen, que están formados por células. Ah, yo estaba hablando del otro. Sí. No, estoy hablando del punto 1. ¿Alguien dice, no, yo? Sí, yo porque me confundí y todavía no lo tengo muy claro, dónde está la barrera o el límite.
entre, por ejemplo, ahí que ponían no sé, hierba que se adapta al glifosato. Pareció que era, por ejemplo, que se adapta al ambiente y evoluciona, y aparentemente responde a un estímulo. O viceversa, no me acuerdo exactamente qué puse. Al revés, se adapta al ambiente y evoluciona. Sé que lo puse mal, y porque me confundo, o sea, como que todavía no me queda... Ahora lo vamos a ver, bien, pero es importante saber en qué punto, la mayoría sé que le erró en eso, pero vamos a ver por qué. La rata del desierto, yo puse se adapta al ambiente y evoluciona, y aparentemente ahí también le erré. El calor era un estímulo. No, que ahí también le erré yo, digo, en la rata del desierto, que creo que las opciones eran como que tiene la capacidad de regular su temperatura o de intercambiar con el ambiente, no me acuerdo bien cuál eran las respuestas, pero había ahí dos que eran medias parecidas y me la jugué por una y le erré. Sí, ustedes siempre acuérdense que, por ejemplo, esa, la de la rata del desierto, podía tener dos respuestas diferentes, como la pensaran, ¿sí? Esto es importante, pero como el que corrige no soy yo, sino la compu directamente, nosotros le ponemos una que está más cerca de la realidad. Pero en ese caso, si aquel que pensó, no, en realidad lo que sucedió es que evolucionó y por eso se adaptó mejor al ambiente y puede soportar, está muy bien. Aquel que pensó que estaba respondiendo... Eso puse yo. Claro, por eso digo, no es que está mal, simplemente que nosotros como docentes tenemos que elegir, bueno, esta está más cerca de lo que tienen que razonar. Y aparte, les hemos dejado como una pista. ¿Puedo hablar Sí, Juanjo. con la computadora ¿Puede hablar con la computadora que corrige también o no? No, no podés hacer eso, no. Pero no sea un problema. Esto para que les quede, por eso les digo que no piensen, uy, me equivoqué en esto, como que, uy, ya desaprobé una cosa. Eso no tiene valor, esa nota. Tiene valor para mí, para saber a dónde está la falla o qué es lo que no lograron entender. Pero ahora vamos a ver un poco sobre evolución rápidamente, como para ver si lo entienden. Es que justamente, o sea, a eso apuntaba mi comentario cuando preguntaste, era que no veía muy bien cuál era, me parecía como que había una especie de gris, y como vos decías, no es que haya una especie de gris, sino que en esa pregunta que uno lleva al otro. Claro, capaz que había un razonamiento que te llevaba al otro, y ahora lo vamos a ver un poquito. Bueno, rápido, para recordar, hay organismos que son unicelulares y organismos que son multicelulares. Les quiero dejar claro esto porque hoy otros alumnos también me lo plantearon. Los organismos que son unicelulares no se pueden volver multicelulares. Sí, lo que puede suceder es que se reproduzcan, ¿sí? Y que formen colonias, pero siguen siendo unicelulares. Cada organismo es una célula, aunque estén formando una colonia. Ahora, algo muy diferente es, por ejemplo, los mamíferos que somos multicelulares, las plantas que son multicelulares. ¿Esto les queda claro? Sí. Sí. Y la diferencia, por si a alguno le surgió, entre multicelulares y pluricelulares, multicelulares son muchas células y pluricelulares como que fueran muchísimas, nada más que eso. No sé qué pasa. Bueno, ustedes me siguen viendo porque el Zoom me dice algo y no sé qué me dice. Sí, bueno, se ve. Perfecto. Bien, sigo. Por otro lado, los seres vivos crecen, se desarrollan y mueren. Y entonces les voy a preguntar algo. ¿Qué diferencia hay entre crecer y desarrollarse? ¿Cuál piensan que es la diferencia? ¿Qué pasó? Crecer tiene que ver con el tamaño y desarrollo con la evolución. Con el proceso, el desarrollo sería. ¿Cómo, Eli? Como el proceso sería el desarrollo. Por ejemplo, vamos a pensar en los seres humanos. Los seres humanos crecemos y aumentamos el tamaño, ¿no? Eso es crecer para el ser humano. La capacidad de reproducirse sexualmente. Ahí vamos con algo. ¿Cuándo llega el momento de desarrollarnos? Por ejemplo, en los seres humanos cuando llegamos a la pubertad. Eso es una etapa diferente y ahí hay desarrollo. Eso es en el caso, por ejemplo, de los seres humanos. Pero en la imagen que les estoy mostrando, la ven, ¿no? Por las dudas. Es muy diferente porque estamos hablando de un invertebrado que lo que hace es crecer, desarrollarse. Crecer y desarrollarse. Digamos, crece y se desarrolla en un estadio, en una etapa de tiempo. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí.
Por eso digo, cuando hablamos de crecer y desarrollarse y morir, siempre tenemos que saber de quién estamos hablando para entenderlo un poco mejor. Entonces, una etapa del desarrollo, para que a ustedes les quede así regrabado, es, bueno, todas las células que tenemos en el organismo ya estaban, pero de repente hay algunas gónadas que se activan, ¿sí? Y entonces empezamos a producir cierta cantidad de hormonas. Eso es parte del desarrollo. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Perfecto. Sí. Bien. O sea, el crecimiento sería algo Tiene que ver cuantitativo y el desarrollo algo cualitativo. De vuelta, Juanjo, perdón, no escuché la primera parte. Juanjo. El crecimiento tendría que ver con algo cuantitativo y el desarrollo con algo cualitativo. Más o menos, porque no siempre tiene que ver con duplicar el número de células, tal vez la masa de la célula. Cuando yo estoy gorda no es que tengo más células, es simplemente que tengo más grasa adentro de mis adipocitos, ¿entienden? Eso también es crecer, ¿eh? En ancho. Bueno, por otro lado, los seres vivos intercambian materia y energía con el medio ambiente. Hay gente que no la escucha hablar, así que voy a hacer memoria. Nadia, ¿tenés ganas de hablar? A ver, Nadia, ¿estás Sí. ahí? Nadia, Sí, bien. está. Decime de qué manera vos intercambiás materia y energía con el ambiente. ¿Y cómo? Todos los días. Comes todos los días. ¿Qué más estás haciendo ahora? Y ahora estoy adelante de la compu. O sea, Sí, pero estás haciendo algo muy importante. Karate Kid te mataría en este momento. respirando. Estás respirando, perfecto. ¿No se me escucha? Porque lo respondí 3 veces. Ay, perdón, no, te escucha bajito. No importa, no te das problema. Ah, está bien. Entonces por ahí ahora si me acerco un poquito más a la... No, se escucha bien no ahí. sé de dónde está. Ah, Se escucha bien. Capaz que yo les estoy sí, gritando, sí, no me estoy doy cuenta. respirando. Bien. ¿Y de qué manera también intercambias materia? ¿En qué sentido? Estoy como lo único que se me ocurre es que todo lo que como sale en algún momento. Perfecto, Todos los seres humanos son muy públicos con el asunto del baño. No sé qué les sucede, pero todos los seres vivos hacemos nuestras necesidades. Y en esas necesidades pueden desarrollarse otros seres vivos. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven, hay un pobre conejito que se murió, y hay descomponedores, como las bacterias y los mohos y las levaduras, que están descomponiendo y a la vez están desprendiendo ese dióxido de carbono. Entonces hay un intercambio de materia y energía. ¿Estamos de acuerdo? Y por el otro parte, en que veo un número y no sé qué es. ¿Están escribiendo por el chat? Porque si están escribiendo por el chat no los veo, chicos, ahora. A ver si me Sí, están escribiendo por el chat. Ah, bueno, léanmelo a alguien, porque no lo veo. Oski, el compañero Oscar Pereiro, Sí. él creo que está trabajando en este momento, entonces está conectada a su compañera que está tomando notas, pero... Pero estamos grabando, no hay problema, ¿eh? No hay problema, Bueno. estamos grabando, lo puede ver después. No le voy a tomar a Oscar. Ahora digo Mari. No sé cómo se llama la mujer de Oscar. Perdón, capaz que la palabra mujer no es lo que corresponde, pero sí, su compañera. Diana. Diana se llama. Diana, bueno, Diana, un gusto. Estás escuchando una clase de biología, espero que te divierta. Bueno, más o menos entendieron por qué intercambiamos materia y energía, y siempre piensen que la energía, cuando veamos cadenas tróficas, y esto seguramente ya lo han razonado ustedes, la energía, ¿qué sucede con esa energía? Por ejemplo, si un pasto, ¿sí? Voy a decir así la palabra pasto, maleza, lo que ustedes quieran, un vegetal está en el ambiente y viene una vaca y se lo come. ¿Qué pasa con la energía que tenía ese vegetal? Lo consume la vaca, digamos. ¿La energía qué es lo que sucede? ¿Qué sucede con la energía? Se transfiere. Se transforma, ¿sí? La realidad es que se transforma de un tipo a otro tipo y se transfiere de un organismo a otro organismo, ¿sí? Es como que se pierde muy poquita energía, ¿sí? En el ambiente, en forma de calor normalmente. Sigamos, rápido, a ver. Ahora no me deja seguir, esperen.
Bien. ¿Ven que cambié la diapositiva? Pregunto porque no sé qué ven. Sí, 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 se se ve. ve. Perfecto. Bueno, regulan los procesos metabólicos. Y acá la palabra clave es homeostasis. ¿Quién se anima a explicarme lo que es homeostasis? Equilibrar. Equilibrar, dice Juan. A ver otro. Es la adaptación del organismo. Josefina. ¿Santiago? La respuesta del cuerpo en el momento del estímulo. Estás pensando solo en vos, Santi, ¿eh? Porque dijiste la palabra cuerpo, por eso me doy cuenta. ¿Quién habló, perdón? Yo, Mari. Mari. ¿Ir de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo simple? No nos estamos refiriendo a eso, ¿eh? Vos estás hablando de catabolismo y anabolismo. No, me estoy refiriendo a qué es homeostasis. Es la habilidad de mantener las condiciones internas, sea quien sea, Santi, esto, no es necesario que pensemos en nosotros, pero está bien que lo hayas pensado, a pesar de lo que pasa en el ambiente. Y abajo vieron que les puse un par de imágenes para que pensemos entre todos. En la primera imagen, que dice exponerse al sol, ¿por qué los reptiles se tienen que exponer al sol para mantener la homeostasis? Porque son de sangre fría. Porque Porque tienen se les Mantener la temperatura. Porque no Mantener la regulan la temperatura. temperatura. Regulan la interna. temperatura. Exactamente. Entonces necesitan ponerse al sol para levantar esa temperatura y después se corren a la sombra. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso, ¿sí? Que tenemos un perro. El perro, ustedes saben que la forma de transpirar es esa que vemos en la imagen, jadeando. ¿Sí? Nosotros transpiramos porque tenemos Sí. distintas glándulas en el cuerpo, pero ellos, la mayoría de las glándulas, las tienen en la boca. Y eso hacen. En el tercer caso, tiritar. ¿Qué hacen? ¿Por qué tiritamos? Es Aumentamos el movimiento para del activar cuerpo la con circulación. la temperatura. No es para activar la circulación. ¿Nadie que dijiste? Que aumenta el movimiento del cuerpo y eso gasta energía y eleva la temperatura corporal. Algo así. A ver otro que se anima. ¿Por qué aumenta la temperatura? ¿Qué es lo que tirita en realidad? ¿El movimiento de quién es? De los Los músculos. músculos. De los músculos, bien. Tiritamos porque en realidad los músculos entran en actividad y eso aumenta la temperatura. ¿Queda claro? Y bueno, el otro es la regulación de la glucosa por la insulina y el glucagón, que es una forma interna también de mantener la homeostasis interna del cuerpo y el nivel de glucosa en sangre. Otro ejemplo, pensemos. Por ejemplo, cuando se le dice que tienen piel de gallina, cuando se le erizan los pelos, ¿para qué es? ¿Alguien sabe? Eso es una respuesta. En los animales, sobre todo en los perros, es como para aumentar su tamaño, como que aumenta la adrenalina, algo por el estilo. No lo sé explicar, pero lo entendí cuando me lo explicaron. No necesariamente. Y nosotros, por ejemplo, ¿cuándo a ustedes se le pone piel de gallina? Díganme esa. ¿Cuándo se le erizan los pelos a ustedes? Una emoción o ante un estímulo. Bien, ante un estímulo, dice. Bien ahí, Eliana. Normalmente hay dos momentos que se le puede erizar la piel. Cuando tenemos frío y no llegamos a tiritar, o cuando nos tocan suavemente. Normalmente eso sucede cuando alguien te toca el pelo, cuando te hacen un mimo, cosas así. Es una respuesta muy antigua, homeostática, que lo que hace es que se ericen los pelos. Entonces, ¿qué pasa? Los pelos normalmente están acostados. Si yo los erizo, ¿qué estoy formando alrededor de mi cuerpo? Una protección. Una protección. Estoy formando un flujo de aire más grande y es una forma de protección. ¿Sí? Natalia, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno. Un abrigo. ¿Cómo, Natalia? ¿Se escuchan? Ahora sí. Es como que se entrecorta. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Un abrigo, decía. Sí, no, digamos, es como que se forma
como si fuera un abrigo, es verdad, abrigo de porque el eso. aire, digamos, Una- claro, se forma como una capa de aire que se mantiene más caliente, ¿sí? Por eso normalmente decimos que es una respuesta más antigua. El problema es que con los años esa respuesta va a ir disminuyendo, ¿no? Y eso después vamos a hablar por qué. Bueno, también los seres vivos responden a estímulos. Vamos a elegir algunas, por ejemplo, la que está abajo de la mirada de la persona. Mario, ¿estás por ahí? Estoy eligiendo así, ¿eh? No sé si me acuerdo el nombre de todos por ahora. Sí, sí, acá estoy. Atento, Mario, atento, Mario. Atento, Mario. Aquí, aquí. Bien, Mario. Vamos que lo copiamos. Dale. Mario, ¿te animás a explicar esa imagen que está abajo? La ven, ¿no? ¿La de los ojos? Mirá los ojos de esa persona. Con dos Sí. ojos. Bien. ¿Ante qué está respondiendo? ¿Ves que una pupila está más grande y otra más pequeñita? Sí. Y, por ejemplo, ¿en qué caso sucede eso? ¿En qué caso sucede uno y en qué caso sucede el otro? Cuando se fija la vista mucho. No. ¿No? Cuando exposición de la luz. Por la intensidad Por la de luz, La luz, ahí está. la luz. Por ejemplo, cuando estamos a oscuras, Se yo, dilata. por ejemplo, soy una persona fantasma, camino por mi casa de noche a oscuras, porque así me agrada, entonces mis pupilas se agrandan. En cambio, si alguien me prende la luz, mis pupilas se achican. Eso es una respuesta ante un estímulo. Y ese estímulo no permanece mucho en el tiempo, ¿sí? Es una vez y respondo. Por ejemplo, ahí se me van los nombres de ustedes. A ver, ¿quién no participó hasta ahora? No vale, sino. Se me fueron los nombres. Los dos Santiago hablaron hasta ahora, ¿no? Santiago Rodríguez habló. Hola, hola, hola. Ah, Acá Paula. estoy. Mira, Paula no habló. ¿Qué Paulita. tal? Ahí el de, creo que es la de la hoja, ¿no? La mimosa, a la izquierda, sí. ¿Qué sucede con la Sí. mimosa? Y bueno, que uno cuando se acerca y llega a tener alguna espina o algo, lo que hacemos normalmente es sacar el dedo y Ajá. sacar el dedo hacia atrás para que no nos vuelva a suceder y siente que esa sensibilidad, ¿no? Mismo cuando nos quemamos también. Bien, estás refiriéndote más al de arriba a la derecha. El de abajo a la izquierda es una planta mimosa, que no sé si han No tenido sé, no mucha- llego a ver bien, pero yo de una planta de que Sí. tiene espina. Ah, estoy tiene diciendo yo. pequeñas espinitas, pero no, ¿decís la del medio? Decime, ¿estás en el medio? Sí, Ah, no, mira, es una planta carnívora, que hay una mosca. la que tiene espinas. Sí, que tiene una mosquita que se acaba de apoyar, ¿y qué hace la planta carnívora? Apenas siente por tacto, por mecanorreceptores. Ah, no, esa sí, no. La otra sí, la de la espina es la del estímulo, esa que yo le digo, que uno se acerca de la espina y le pinche y uno lo que hace con el dedo es ir para atrás. Mismo cuando uno se quema. Bien, igual Y les la aclaro. mosca es acercarse así, no la llevo a ver Bien, igual. ahora vamos a hablar un Pienso que poquito de es eso. acercarse ahí a. Sí. Sí, seguí, Paula. Acercarse a. Porque la atrae, no sé si son feromonas o qué de la planta. Ajá. Y lo que hace es capturarla. No sé si era una planta carnívora, no la llevo a ver bien qué es. Sí, es una Y planta será carnívora. encerrarla. Bien. Y bueno, lamentablemente la digiere. Perfecto. Bueno, lamentablemente Y- no, porque gracias bueno. a Dios. A Dios no, chicos, a la naturaleza, al ciclo de la vida y todo eso. Voy a hacer una Y aclaración. otro también tiene que ver con el. Sí. No, la planta que está a la izquierda, que tiene un fondo negro y hay una mano acercándose, es una mimosa, que si ustedes la tocan, lo que hace es cerrarse. ¿Sí? Ah, No sé si la conocen. Claro. Hay gente que no habló todavía. No sé si... no tengo la lista, perdón. ¿Quién se anima a hablar? ¿Alguno que no habló? Hable. Nadie me dice nada. Mándenlos al frente. Ustedes saben quién no habló. Mándenlos al frente. Ah, ya sé, Paula no habló. O Paula... No, ¿quién habló recién? No era Paula. O sí. Bueno. Por ejemplo, les hago una pregunta. Si quieres sigo hablando, no tengo problema. Pero No, pasa Pauli, que no perdón, quiero habías interrumpir. hablado vos recién. Ana no habló, ahora me acordé. Ana. Voy a preguntar. ¿Vieron la imagen? Bueno, el girasol todo el mundo sabe, me imagino, si alguna vez salió por el campo, que la corola de flores persigue de alguna manera al sol
para realizar más fotosíntesis, eso sí lo saben. Pero la imagen a la derecha, el miedo, el terror, ¿qué produce en nuestro cuerpo? No sé si Ana tiene el micrófono. Ya me voy a aprender los nombres de todos y los voy a mandar al frente. ¿Qué produce sobre todo en el rostro? Imagínense que yo los asusto, le digo, ¡wow! Bien, así no, pero ya si me ven se asustan. ¿Qué es lo que sucede en nuestro rostro? Espasmos faciales, no sé. No sucede, no. Suponete que venís caminando y atrás tuyo viene alguien que te va a robar. Reaccionan nuestros músculos de la cara. Nos ponemos blancos. Nos ponemos blancos. Reacción de la del cara. límite. Nos ponemos blancos. ¿Por qué nos ponemos blancos? Nos ponemos pálidos. Esa es la palabra, no blancos, pero pálidos. ¿Por qué? Ay. Hola. Porque cuando nos asustamos, la sangre va a los lugares que necesita para la huida. Entonces en la cara no hace falta sangre y va toda la sangre para el lado del corazón para poder salir corriendo. Perfecto, muy bien. Quiere decir que la sangre que es necesaria en otras partes del cuerpo, ¿sí? Se cierran, se constriñen esos vasos sanguíneos para ir a otro lugar. Eso le sucede muchas veces a los hombres en el acto sexual, ¿no? ¿Sí o no? Todos los hombres se quedan callados de repente. No uso espejos. Buena respuesta. Pero te puedo asegurar que estás pálido en el acto sexual. Sí, porque toda la sangre es necesaria para que vaya al pene, por ejemplo. Bueno, sigamos. Así que vos estabas cerca, ¿no? No, yo no estaba cerca. ¿Cómo sabés? Van a pensar que los estoy mirando, pero es lo que le sucede a todos los mamíferos en realidad. Lo que pasa es que los que tienen pelo no se nota, pero bueno. Bueno, todos los seres vivos se reproducen y hay dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, un organismo se parte o se divide y genera un organismo igual a el que lo generó, ¿sí? En cambio, en la reproducción sexual, lo que sucede es que hay producción de gametas y el organismo que se genera va a ser diferente. ¿Esto les queda claro a todos? Como en la política. ¿Puedes repetir esa parte de la reproducción asexual? La reproducción asexual, nosotros tenemos un organismo y ese organismo, por una partición, división binaria, por lo que sea, se particiona y se divide en dos. Entonces, este organismo es igual a este, exactamente igual. En cambio, en la reproducción sexual hay producción de gametas. Por ejemplo, en el ser humano, óvulos y espermatozoides. Y lo que vamos a obtener, ¿sí?, en la combinación de ese óvulo y ese espermatozoide es un organismo nuevo, obviamente, diferente a los padres, que capaz que tiene un parecido en algunos casos, pero no es exactamente igual a uno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien, Sí. ustedes que siempre no, pero por lo que estuve leyendo, muchos de ustedes tienen huerta. ¿Qué estrategia de reproducción asexual utilizan? El esqueje. El esqueje. ¿Qué más? División de mata. División de mata. Ahí estás dividiendo el organismo Esqueje. vos misma. ¿Cuál? Esqueje, sí. Sí, el esqueje ya lo dijeron, otro. Enraizamiento aéreo es lo mismo que un Y esqueje. bueno, yo uso ese. ¿Y la estaca? Injerto. El injerto. Bueno, el injerto ahí estamos injertando un ser vivo en otro, ¿no? Eso queda claro. Va a tener esa planta nueva, por ejemplo, va a tener las dos características. O capaz que desde el tronco hacia las raíces tiene unas características y aprovechamos eso y todo su arbolada, no sé cómo se le dice, acá tengo varios ingenieros agrónomos, me van a saber decir cómo se dice, lo que aprovechamos de otros. Bien, acá llegamos al punto que estaba pensando. Cuando hablamos de evolución, y este es el problema que tal vez algunos tuvieron, estamos hablando de población, no estamos hablando de evolución de un organismo. Esto quiero que les quede claro. Estamos hablando de la evolución en una población y a través del tiempo. Por ejemplo, el elefante, que les puse acá, sus parientes más lejanos es el mamut. Pero si ustedes miran al mamut y al elefante actual,
van a ver que primero perdió el pelo, después perdió o está por perder los colmillos. El elefante es un ser vivo que está en la vuelta, digamos que ya se está por extinguir. Su etapa evolutiva está en las últimas, ¿sí? Entonces vemos en los miles de años que ha evolucionado. Ahora, ¿por qué evolucionó? ¿Por qué, por ejemplo, ustedes creen que desde el mamut llegamos al elefante? ¿Alguno que se arriesgue? Y por los cambios en el medio que hubo, las glaciaciones. Claro, Sí, se tuvo que Cambios en el adaptar. medio. El ambiente. Ahí hay algo que no me gusta de lo que dijeron y voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen. El típico ejemplo para explicar esto es la jirafa, ¿no? Entonces imagínense que yo soy una jirafa y necesito comer hojas de un árbol, pero no llego al árbol. Entonces lo que yo hago es estirar mi cuello así, se me estira el cuello y ya está, evolucioné. ¿Es cierto eso? No. No, eso no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? La supervivencia del más apto. Lleva años. Sí, la supervivencia del más apto. ¿Qué, Natalio, qué dijiste? ¿Natalio? Es un proceso que lleva años. Un proceso que lleva años. evolución Entonces de les voy a la- preguntar de esa jirafa. Esa ¿Se escucha? jirafa no podía comer, ¿sí? Pero tenía 5 jirafitas. Una de esas 5 jirafitas tenía el cuello más largo que las otras hermanas. ¿Cuál sobrevive? El cuello largo. La que tiene el cuello La largo. que come. Entonces es simple y sencillo. Las otras se mueren. Como las otras se mueren, no se pueden reproducir. Entonces, con eso tiene que ver. Por ejemplo, nosotros, ¿cuál es nuestro resabio de evolución que nosotros sabemos que evolucionamos? ¿Qué pasó? Quedaron todos callados. ¿Cuál es nuestro? La cola. El mono. coxis. El coxis, bien Vico, ahí, el coxis. ¿Por qué? ¿Qué teníamos antes, Vico? Nosotros La no. cola. Nuestro antecesor tenía cola. ¿Y qué pasó con esos que tenían cola? Y bueno, se fue perdiendo No, perdiendo no se fue. Ojo con esas palabras, no se perdió por el camino. Lo que pasó por el camino es que, por ejemplo, vino un mamut, te pisó la cola y te mató. Entonces no te pudiste reproducir. Entonces, ¿quién se reprodujo? El que tenía la cola más corta. Y así sucesivamente. ¿Entienden eso? Hablamos de muchos años y estamos hablando de población. No estamos hablando de un organismo. ¿Sí? Quiero saber si lo entienden esto. En el caso de que tenían en el ejercicio de la rata, ahí muchos se podían confundir con evolución, porque claro, para que una rata esté en el desierto, tuvo que haber evolucionado. ¿Sí? Esa especie está en ese desierto, está adaptada a ese desierto porque evolucionó. Eso era lo que se podían confundir con la parte de responder ante un estímulo, creo que era. No recuerdo bien si esa era la otra opción. ¿Sí? Sí, era la otra opción. ¿Les queda claro O sea, esto? era evolución, entonces. No era evolución. No. Porque después tenían un ejemplo que era el de los agroquímicos. Entonces tenían Pero, digamos, la Sí. población de las ratas del desierto, ¿no evolucionaron? Sí, por eso les volví a decir que en esa opción había una que estaba pensada para eso, pero sin darnos cuenta cometimos el error de que había otra opción. Pero en el punto 1, si se fijan, todos tenían una sola opción. Entonces se iban a dar cuenta que era la que les quedaba. Por eso le digo que siempre tengan en cuenta una esto. pregunta. Perdón, un minuto. Cuando vayan al examen, si alguno piensa, no, esto es por tal razón, lo tiene que escribir. ¿Sí? Porque a veces hay respuestas que están mejor o que nosotros esperamos, que los docentes esperan, pero cuando encontramos cómo los razonaron, decimos, no, está bien razonado, ¿entienden? A eso estoy yendo, que justo de casualidad ahí nos quedaban 2 formas de razonarlo. Sí, no sé quién me habló, Josefina, ¿puede ser? Sí, a ver si entendí bien. Sí. Quiere decir entonces que el individuo se adapta al medio o cuando hay un estímulo por lo cual se tiene que Responde ante adaptar. un estímulo, no se adapta al medio. Responde No a se puede. eso, responde ante un estímulo, pero cuando es un individuo que digamos que se adapta, ¿cuál sería el término?
Porque la población se Es que el individuo no se adapta, pero el eso no es individuo... cierto. El individuo responde ante un estímulo, y ese estímulo normalmente es un estímulo corto, no es de todos los días, todos los años. ¿Queda claro? Lo que puede llegar a suceder es que no sobreviva, y si no sobrevive, no puede dejar descendencia. Entonces, o ahí se muere su descendencia, que es lo que pasó con los primeros homínidos, ¿sí? O lo que sucede es que tiene hijos diferentes, con algunas capacidades diferentes, y va a dejar descendencia a aquel más apto, se le dice. Que a veces no necesariamente es así, ¿no? Pero, ¿entienden eso? Entonces, ustedes siempre piensen, cuando estamos hablando... Ahora me quedó claro. Cuando estamos hablando de un individuo, estamos hablando de responder a algo rápidamente, ¿sí? A través de la homeostasis, de mantener ese equilibrio. Ahora, cuando hablamos de evolución, estamos hablando de una población, lo que le sucedió a una población en muchos años, en el tiempo. Yo siempre me pongo de propio ejemplo, porque hace unos años descubrí, yendo al dentista, que tengo muelas enanas, ¿sí? Eso significa que, por alguna razón, hay varias personas y varios bebés que están naciendo así, ¿no? Con muelas enanas. Significa que el ser humano sigue evolucionando, ¿entienden? Ahora, en la situación en la que está en el ser humano, va a haber algunos más aptos que se banquen más, por ejemplo, la radiación solar y no les dé cáncer de piel, y otros que no. ¿Entienden eso? Yo sé que están escribiendo, pero no veo lo que están escribiendo. Si alguien me quiere leer lo que pusieron, o si tienen preguntas. ¿Alguien? Bueno. ¿Están ahí? ¿Sigo? Sí, dice, de Paula dice, y a los que no les salen. Y a los que no les salen, ¿qué cosa? Por ejemplo, las muelas enanas también están evolucionando. Me imagino que te referís a eso. Porque nosotros, el ser humano, recién empezó a evolucionar, hace poquitos años que existimos. En cambio, el elefante hace miles de años. Entonces, normalmente la evolución se tiende como una curva. Las de juicio, las de juicio. Ah, las de juicio. Si no te salen las muelas de juicio, si no las tenés, es que estás siendo muy evolucionada. Ahí va. Tenés, genéticamente vas a pasar esa información a tus hijos y tus hijos van a ser más aptos. ¿Sí? No, por ejemplo, si pensás hace 200 años atrás, mucha gente se moría simplemente de una infección en la muela de juicio. Bueno, no piensen eso igual. Bueno, rápidamente, ¿cómo se clasifican los seres vivos? Para estudiarlos, los clasificamos en 3 dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. ¿Sí? ¿Esto lo entendieron? ¿Hola? Sí. Perfecto. ¿No hay traducción? No hay traducción, no, se llaman así, bacteria, arquea y eucaria. Nosotros todavía no vimos la célula, pero lo que importa saber es que esos 3 dominios están formados por células diferentes, si les sirve eso. Por ejemplo, en el dominio bacteria está formado por una célula que se llama procariota, que después lo vamos a ver, pero que es una de las células más antiguas y se diría que es más rudimentaria, aunque yo tengo una discusión sobre eso porque las bacterias están en todos los ambientes y son millones, así que no podemos decir que son rudimentarias porque han sobrevivido a miles de millones de años. Bien, y son todos unicelulares, en esto no le podemos errar. Sí pueden formar colonias, pero son unicelulares. Y pueden estar de vida libre, tener una bacteria, o estar formando colonias. Acá les puse las diferentes formas que pueden encontrarse. Obviamente todos se tienen que ver con el microscopio. Tenemos los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibrios. Por ejemplo, en este último año, estamos hablando mucho de Streptococcus pneumoniae, que es un tipo de bacteria. ¿Quién quiere decir algo sobre eso y por qué estamos hablando de esta bacteria mucho? Por la neumonía. Por la neumonía, perfecto. Lo ideal en este momento es vacunarse contra la neumonía. Quiere decir que nos estamos vacunando contra esta bacteria, para que nuestro sistema inmune ya tenga un conocimiento, ya sepa cómo atacarla. ¿Sí? Y tiene que ver con el COVID, obviamente, ¿no? Porque es un desenlace, es una oportunista el Streptococcus.
Entonces, si vos tenés la defensa baja, viene y te hace bolsa. Así. No digan que dije eso, pero es verdad. Bien. Desde el punto de vista del ser humano y de los cultivos y de la producción ganadera y agropecuaria, muchas veces vemos a las bacterias como beneficiosos o perjudiciales. Por ejemplo, en la imagen yo les puse a la Lactobacillus vulgaris, que es parte, por ejemplo, de muchos de los yogures que nosotros consumimos, pero que también es parte de nuestra flora intestinal. Entonces nosotros lo consumimos para aumentar la cantidad de colonias en nuestra flora intestinal y que otras bacterias oportunistas no lleguen ahí. Y por el lado de los cultivos, ahí les puse el ejemplo de un Rhizobium, que es la unión entre estas bacterias y las raíces de las plantas, y esto hace que haya una mejor oxigenación, una mayor fijación de nitrógeno sobre todo. Pero por el otro lado, hay muchas, por ejemplo en los cultivos, que provocan esta fasciculitis, no sé si lo ven, o por ejemplo las antomonas, que atacan a la soja, en el caso de Agrobacterium atacan a la mayoría de los cultivos, y por eso muchas veces a las bacterias se las ataca también. Siempre hablamos de agroquímicos y cosas así, pero hay otras cosas para atacarlas. Voy a ir un poquito más rápido. Bien, dentro del dominio arquea lo que tienen que acordarse es que también son todas unicelulares, pero que son diferentes a las bacterias, porque son todos organismos extremófilos, y tenían de 3 tipos. Las halófitas, que son aquellas que se bancan esos lugares salinos, las metanogénicas, que producen metano, y por ejemplo están en algunos lugares extremos, pero también pueden estar, por ejemplo, en el estómago de algunos animales, y las termoacidófilas, que son las que se bancan grandes temperaturas. Pero todas estas, ¿sí?, son extremófilos. Por ejemplo, no se las ha visto en ambientes comunes al ser humano siquiera. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No. No. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de biodigestiones, entonces, y eso, que son, ahora yo tenía entendido que eran bacterias metanogénicas, por estar ¿Cómo? en condiciones. ¿Bacterias qué? O sea, que por estar en condiciones anaeróbicas, eran bacterias las que producían gas metano, por ejemplo, en los biodigestores. Pero no y eso. son bacterias, No son arqueas. ¿Sí? Ok. Eso sí, desmitifiquémoslo. Porque lo que sucede es que en algún momento se pensó que las bacterias, que el dominio bacteria, ¿sí?, el antecesor era la arquea, y ahora ya se sabe que no es así. Son diferentes clados directamente. Evolucionaron. La bacteria sí o sí necesita un medio aeróbico. Sí, sí, sí. Las metanogénicas Sí o sí. son anaeróbicas. Pero dentro de las bacterias también hay anaeróbicas, ¿eh? Ah, ok, por eso mi pregunta era esa. Las bacterias no necesariamente, puede haber aeróbicas y anaeróbicas bacterias. Sí, exactamente, pero no son estas, ¿eh? No son las metanogénicas. Bien. Dentro del dominio Eukarya, para nuestro estudio, vamos a tener el reino Fungi, el reino Animalia y el reino Plantae. Y en esta materia vamos a ver el reino Protistas, pero lo voy a aclarar porque el reino Protistas es como un reino basura. ¿A qué voy con esto? Que hace unos 20 años atrás, cuando tenían un organismo y lo identificaban, y no era un hongo, no era un animal y no era una planta, lo ponían en el reino Protista. Pero este reino Protista, ahora, actualmente, se subdividió en 7 reinos. Pero como es mucho estudiarlo así, cada característica, vamos a seguir hablando del reino Protista. ¿Sí? ¿Les queda claro esto? Es un reino en el que se pusieron un montón de cosas que son diferentes porque no se sabía dónde ponerlas. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una duda. Sí, Santi. El nivel, no tengo en claro el nivel de dominio con el de reino. ¿Cuál es la jerarquía de cada uno? No, tenés los dominios, esa es la primer jerarquía. Y después están los reinos. ¿Sí? Tenemos 3 dominios y dentro del dominio Eukarya tenemos, bueno, ahora son muchos más, pero vamos a decir que tenemos 4 reinos. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, dominios arriba, reinos abajo. Después lo vamos a ver rápido. Vamos a ver con la abejita que les tenían la actividad. Bien, dentro de los protistas, como les dije,
que tal vez no está bien decir que es un reino basura, pero se incluyeron un montón de cosas distintas. Hay organismos que son unicelulares, hay organismos pluricelulares, hay organismos fotosintéticos, hay organismos autótrofos, hay organismos heterótrofos. ¿Estas dos palabras les suena? ¿Saben lo que significa? Autótrofos y heterótrofos. Que generan su alimento y que necesitan el alimento afuera. Bien, autótrofos, que pueden generar su propio alimento, como por ejemplo las plantas, para que lo entiendan así, mediante la fotosíntesis, y heterótrofos, nosotros somos heterótrofos, necesitamos conseguir el alimento, alimentarnos de otros seres vivos. ¿Sí? No nos ponemos hacia el sol y producimos nuestro alimento, eso no sucede. Bueno, hay organismos parásitos, saprófitos, algunos están desnudos, otros que tienen paredes. Lo importante de todos estos es que no tienen verdaderos tejidos. ¿Se acuerdan los niveles de organización? Bueno, el nivel de organización sería tejidos, pero no están ordenadas esas células. Por eso son importantes. Dentro de este reino se pusieron a las algas, que seguramente ustedes dirán, pero deberían estar con los vegetales. Pero las algas no tienen vasos de conducción. ¿Sí? Y aparte, evolutivamente se ha visto que las plantas verdes no descienden de las algas. ¿Sí? Si bien son fotosintéticas, hay autótrofos, o son todas autótrofas, perdón, y hay unicelulares y multicelulares, no descienden las plantas de las algas. Bien, y yo acá hice una forma de clasificarlos en beneficiosos y perjudiciales, más que todo pensando en la agricultura y en el ser humano. Primero porque muchos protistas no sirven de alimento, se extrae la carragenina. ¿Saben lo que es la carragenina? ¿O les ha sonado de algún lado? Ni idea. No. Ni idea. Ni idea. Bueno, si ustedes miran muchos de los alimentos procesados, tienen carragenina. ¿Sí? La carragenina es como si fuera una gelatina, imagínenselo así. Y se utiliza muchísimo en la industria alimentaria porque le da como estructura al alimento. Pero en todos los alimentos que tienen procesados, si ustedes dan vuelta, y cuando ven ahí el valor nutricional, el cuadrito, van a ver que tienen carragenina. Bueno, también se utilizan como fertilizantes para los suelos. Esto es una forma de fertilizar muy interesante. Por ejemplo, en Chile se utiliza esto, porque aparte te pueden fijar carbono atmosférico. Y muchos protistas también son predadores de bacterias, entonces sí que en ese caso nos vienen mal. Sin embargo, por el otro lado, muchos de los mismos son parásitos. ¿Sí? Tenemos parásitos del ser humano o parásitos de otros animales. El que está abajo, que les puse Phytophthora infestam, también es un protista, pero como ven, yo se los puse entre paréntesis, ya pertenece a otro reino. Pero bueno, seguramente cuando ustedes lo vean en alguna de las materias, los van a nombrar como protistas. Por eso se los dejé ahí. ¿Sigo? ¿Preguntas? Romy, una pregunta. Juanjo. Sí. Sí, volviendo a lo de las algas. Sí. Eso que en los viveros a veces te venden como turba, ¿tiene que ver con las algas? No, ahora lo vamos a ver. ¿Viste, para es un vegetal. Preparar los sustratos? No, es un vegetal. Ahí Okay. lo vemos. No son algas. Las algas son económicamente costosas, porque hay que levantarlas de los océanos, ¿eh? Es un poco costosa. Ahí de criadero, obviamente, ¿no? Pero casi siempre son unicelulares. Bien, llegamos al reino de los hongos. Para mí este es mi reino favorito, me encanta. El fin de semana saqué un montón de fotos, pero al final no se las subí. Y acá también lo importante es que tenemos organismos unicelulares, no son muchos, pero ustedes, por ejemplo, conocen la levadura, y es un organismo unicelular, que es un hongo. Sí. La mayoría son pluricelulares, todos son sésiles, quiere decir que no se pueden mover, aunque hay un pequeño movimiento por debajo de la tierra. Todos son heterótrofos, así que siempre a los hongos los van a ver arriba de otro ser vivo. Y poseen paredes celulares conformadas por quitina. Como no vimos la célula, esto no me importa mucho, pero para que ustedes se hagan una idea, si ustedes pisan una cucaracha, hace un ruido, ¿no? Hace crack, ¿no? Eso es porque el exoesqueleto de muchos invertebrados está formado por quitina. Y los hongos también tienen quitina en esas paredes celulares, lo que le da esa consistencia, son medios duritos. Bueno. Todos los hongos son descomponedores,
y la mayoría son parásitos. Ahora, nosotros, los seres humanos, los recontra usamos. Por ejemplo, como alimentos, los utilizamos por los antibióticos, nos sirven y nos vienen bárbaros para la descomposición, los que hacen compost, seguro, están súper en contacto con hongos. Y en los cultivos hemos visto que la asociación entre los hongos y las plantas, lo que se llaman micorrizas, también provee un montón de beneficios. Las micorrizas provocan que la planta empiece a producir más raíces. Entonces, si produce más raíces, pueden llegarle más nutrientes. Y por otro lado, obviamente, también son perjudiciales porque muchos son parásitos. Acá yo le puse Fusarium porque la van a escuchar hasta en la sopa, Fusarium. Algunos son tóxicos, obviamente. Ahí está el ejemplo de amanita. Traten de no hacerse un té de amanita, que es importante. Pero hay un montón de hongos. Y ustedes los van a ir descubriendo a medida que vayan observando la naturaleza. ¿Dudas? Hola. Solo con risa, yo te había entendido, o sea, lo que dijimos de los... Dime. Los Rhizobium, esos no son hongos, son células. Son bacterias. Bacterias, Rhizobium. Son dos cosas distintas. Rhizobium es la asociación entre las bacterias y las raíces de las plantas. Y las micorrizas es entre un hongo y las raíces de las plantas. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Me repetís la parte de asociación de bacteria y raíz? Sí, igual es algo que van a leer para la clase que viene. Tenemos las bacterias que se asocian con la planta, esos son los que llamamos Rhizobium. Hay una especie determinada, un grupo determinado de bacterias. Y por otro lado tenemos las micorrizas, que es la asociación entre un hongo y las raíces de las plantas. Son dos cosas diferentes. Son dominios diferentes, porque uno tenemos el dominio bacteria y otro tenemos el dominio eucaria. Y ambos dos se asocian con los vegetales. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Bueno, vamos un poquito más rápido porque hoy se nos va a extender un poco la clase y no era la idea. Bueno, reino Plantae. ¿Qué tienen que acordarse? Son todos organismos multicelulares, todos son autótrofos, todos poseen clorofila y por lo tanto hacen fotosíntesis y tienen paredes, bueno, esto no lo vimos, paredes celulares con celulosa, por eso son medios duritos. En cambio nosotros, ven, somos blanditos. Yo estoy bastante blandita. Bueno, ¿qué tienen que saber importante de esto? Se dividen en 4 grupos, nosotros no lo vamos a tomar, pero sí me interesa porque Juanjo me preguntó hablarles de las briófitas, que no forman verdaderos tejidos y que muchas veces se las llama, dentro de las briófitas están las hepáticas, que tienen esa forma, como se ve a la derecha, de hígado, por eso se las llama hepáticas, pero no tienen vasos conductores, pero sí son como los vegetales más antiguos. Y dentro de este grupo, están los musgos, que era por lo que hoy me estabas preguntando vos, Juanjo. Eso que les venden o que les dan, supongan hacer en la maceta y verdecito, así medio sequito, esos son los musgos, ¿sí? Pero son vegetales. Lo que no tiene es una verdadera raíz. ¿Sí, Juanjo? Perfecto, perfecto. Sí, incluso estuve viendo que uno puede salir a buscarlos en determinados rincones. Las briófitas están en todos lados. Prepararlo uno. Se adaptan a todos los ambientes. Digamos, si bien uno tiene que pensar, ay, son las más antiguas evolutivamente, no, están en todos lados. Eso es así. Bueno, y después tenemos las pteridófitas, que a ese grupo pertenecen, por ejemplo, los helechos. En este grupo lo importante es que todavía la semilla no se desarrolló y no hay una verdadera raíz, pero lo importante es que se empiezan a formar esporas, ¿sí? Algo que lleva el camino hacia la semilla. Y por último tenemos los 2 grupos como más importantes, las gimnospermas y las angiospermas. En las gimnospermas ya hay una verdadera raíz y hay vasos conductores, y las semillas ya están ocultas normalmente en una piña. ¿Sí? Esto, bueno, esto lo ven ustedes cotidianamente. En cambio, las angiospermas, bueno, sí, siempre, hay algunas excepciones, está la producción de una flor y se forma un fruto. Entonces la semilla queda oculta adentro del fruto. En el fruto.
Sí, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, si les pregunto entre angiospermas y gimnospermas, evolutivamente? ¿Cuál es mejor? ¿Por qué esta forma? Angio es más evolucionado, es más reciente en la evolución, ¿no? Los angiospermas. ¿Pero por qué? Esta formación del fruto, ¿qué le da el fruto a la semilla? Protección. Una es protección, pero otra cosa muy importante. Interactúa con otros seres vivos, o sea, el angiosperma a veces busca hacer comida o esas cosas. Lo que importa, y es muy importante, es que el fruto le va a proveer los nutrientes a la semilla. Y aparte, es una forma evolutiva en la cual interactúa mucho con los animales. Un animal puede comerse una ciruela en este terreno y llevarse la ciruela a otro. Y la planta, claro. ¿Entienden? Entonces está alejado, Claro. y va llevando la semilla a otro. Yo sé que ustedes están escribiendo porque veo ahí, pero díganme porque yo no leo lo que están escribiendo. Tengo entendido que el helecho es re antiguo. Los Fue helechos uno de son los antiguos, primeros pero en más aparecer. antiguos son las briófitas, ¿sí? Les puse como el orden. Primero briófitas, petridófitas, gimnosperma y angiosperma. Ese sería el orden. Profe, ¿Sí? Ana y Nala avisaron que se tenían que retirar. Ah, ok, bien. Bueno, terminemos con esto porque se nos va a ir mucho, si no. Dentro del reino Plantae, obviamente tenemos beneficios, utilizarlas como alimentos, medicinales, ayudan a controlar plagas, y regulan el clima, la humedad de los suelos, y obviamente dan cobijo a los seres vivos. Y por el otro lado, obviamente tenemos plantas venenosas, y plantas que para el ser humano las llamamos malezas. Pero, bueno, esto es un concepto extraño, porque en realidad son parte de la biodiversidad. Nosotros las llamamos malezas, pero están A veces ahí. son buenas. Claro, porque cumplen una función. Bien, eso es importante que les quede. Sí, además Sí. Además hay muchas que no conocemos o perdimos el conocimiento y que realmente son comestibles, y están a la mano de todos. Lo que pasa es que involucionamos culturalmente. Claro, exactamente. Bueno, es importante saber de eso. Hay que volver un poco a esas raíces y a ver qué pasó. En el camino se perdieron un montón de seres vivos, ¿no? Que no hay registro casi. Pero es importante tratar de volver a eso. Bueno, último reino en el cual estamos incluidos, los animales. Son todos organismos heterótrofos, multicelulares. Hay organismos que son sésiles, pero en alguna etapa o en algún estadio son móviles. Y los dividimos para su estudio en vertebrados e invertebrados. Nosotros estamos dentro de los vertebrados porque somos mamíferos, pero dentro de este grupo de los vertebrados tenemos a los peces, los reptiles, los anfibios, las aves, y dentro de los invertebrados tenemos organismos que son sésiles como las esponjas de mar, que son las poríferas, los anélidos que estamos en contacto todo el tiempo como las lombrices, los moluscos, y acá voy a dejar que hable alguno de ustedes, para no hacerlo muy extenso, pero ¿quién quiere elegir un ser vivo y decirme qué piensa de ese ser vivo que es un animal? Si son perjudiciales o beneficiosos y para quién. Yo creo que todos los animales son perjudiciales y beneficiosos para algún otro miembro del ecosistema. Bien, y que elegí uno de estos. A ver, Jean-Paul. Yo apoyo. Bueno, el mosquito, por ejemplo. Lo detesto y sería la única extinción masiva que estoy dispuesto a bancar. Ajá. Pero sé que sirve de alimento hay que aumentar la cantidad de sapos. A muchas ranas, muchos peces, Bien. otros insectos, y hasta tengo entendido que los machos actúan como polinizadores. Exactamente. A ver, ¿otro que se anime? ¿Que se anime a hablar y decir alguno? Eliana. La vaquita de San Antonio. Bien. Bueno, ayuda mucho por ahí en la huerta para el tema de los pulgones. Uh-huh. Y bueno, debe tener algún enemigo natural, así como ayuda, también alimenta a otro insecto. Bien, ¿y lo malo de ese cuál sería? ¿Cómo? Lo malo de la vaquita de San Antonio, ¿cuál es? ¿Tienes idea? No sé que se alimenta de pulgones y bueno, controla esa plaga, pero
Pero Malo también no. se está Le comiendo tus pedís plantas. deseos y no te... Puede ser. Ah, bien. ¿Y algún otro que quieran elegir? A ver. No sé si conocen, bueno, los que viven en Merced sí deben conocer al bicho canasto, que es el que está a la derecha. Sí, está en extinción. Sí, hay muy pocos, porque la gente los empezó a arrancar de los frutales, Sí. pero se olvidó de que también es un polinizador muy importante. Su larva se come todo, se come todas las hojas, es un desastroso, pero bueno. Bueno, vamos terminando. Esto es sobre la abejita que les había puesto el ejercicio. Entonces, acá Santi me ha preguntado cómo era la clasificación y acá lo tienen bien en claro. Primero tenemos los dominios, después tenemos los reinos, después la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. El nombre científico, siempre de un ser vivo, es la conjunción entre el género y la especie, que ahí está mal escrito, que ahora me acabo de dar cuenta, esto es un corrector. Melífera debería estar con minúscula, siempre el género con mayúscula y la especie con minúscula, ¿sí? Bueno, y les hago una preguntita, esto no, esto sí. ¿Quién es este organismo y a qué reino pertenece? ¿Hongo? No sé. A ver, El coral. ¿otro? Sí. ¿Quién habló? ¿Un líquen? Un coral, Un ¿no es? líquen, Ailén, bien. Ah. ¿Qué es un líquen? ¿Ailén? Y algo que no es hongo, es un líquen. Ahí Es ya un no ser vivo, no lo corresponde. nombramos. ¿Quién es? Es el proceso de simbiosis entre dos reinos. ¿Sí o no? ¿Líquen? ¿A alguien le suena? Entre un musgo, puede ser un musgo, No es musgo. un hongo, bueno, no estoy Un hongo adivinando. sí. ya Bien, ya me dijeron parezco a los hongo. chicos, me parezco a mis alumnos, que adivinan. ¿Un hongo? Bien. Un hongo, Es la simbiosis entre dos organismos y de dos reinos diferentes. Y un ¿Cómo? vegetal. Ambos se benefician. Un vegetal se hace Ambos se simbiosis. benefician. Se dan mutuo beneficio, lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, búsquenlo, a ver, y después me lo responden en la clase que viene. Y Bueno. el vegetal, si es una simbiosis, es el hongo y el vegetal. No necesariamente porque sea simbiosis tiene que ser un vegetal. Voy a volver, no guardamos, si me puso esto. Hola. No. Una pregunta con respecto a familias y eso. Sí. En los vegetales, un ejemplo en vegetales, por ejemplo, es leguminosa y, no sé, trébol sería, no me acuerdo qué cosa, y el último sería trébol rojo, trébol blanco. Pará, no te en entendí cuál es vegetales. la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? En vegetales la organización sería la misma que la esfera, que la muñequita rusa que pusiste. En la última, ¿Vos me estás diciendo anteúltima cuál es la diapositiva. especie, el género, así? Son Sí. especies diferentes los que estabas nombrando, Jean-Paul. ¿Sí? Son especies diferentes Bien. dentro del reino vegetal o del reino Pero la plantado. organización es la misma. ¿La qué? organización es la misma. La organización es la misma. No sé a qué te referís con organización. Al dominio es el mismo, el reino es el mismo, pero después todo lo otro va a cambiar. Sí, por eso. Está bien. Ah, perfecto. Bien. Tengo un juego para hacer, no sé si quieren jugar los que quedan o están medio cansados. Ustedes díganme. ¿Quieren que hacemos un juego o no? Había mucha música. Ana se fue. Sí, hay que jugar, vamos. Jueguen. Bueno, ¿tienen dudas sobre lo que hicimos hasta ahora? ¿Dudas? Sí. Sí, ¿cuál? Y yo creo que se complementa por ahí con la lectura, creo que al ser de una manera virtual, creo que con la lectura por ahí ya se puede ir complementando alguna duda. Bueno, es mi caso, hablo en lo personal. Bueno, igual, Estoy de acuerdo. siempre recuerden, tienen el grupo de Coincido, WhatsApp. Dante, con vos. Sí, tienen el grupo de WhatsApp y tienen un foro que les agregué ahora en el campus. Entonces, si tienen alguna duda, pueden ingresar por ahí y tirar la pregunta y yo se los respondo. La idea es responder todo y que no se queden con dudas, porque hoy mismo ya van a ver que ya tienen el apunte de la clase que viene. ¿Sí?
Tienen toda esta semana para leer el próximo apunte, que es el apunte 2, y tienen la actividad 2 del campus. ¿Sí? Vamos a ver poblaciones y comunidades. Pero, Y esto va para Santi y para Oscar. Romy, ¿y el apunte de esta clase? Perdón, ¿el apunte de esta clase Sí. cuál es? ¿El que ya leyeron? ¿O no lo leíste, Juanjo? Juanjo se mandó al frente sin querer. Juanjo. No. Dime. Quería confirmar que Es está. el que ya leyeron. Está. Sí, está, pero es el mismo que les mandé por WhatsApp. Ahora te digo. Es el que Sí, estuvieron lo que pasa es leyendo. que creo que la confusión viene que Dime. el de la que viene se llama Encuentro Virtual número 2 y esta es la segunda clase. Creo que de ahí viene un poco la confusión de Juanjo, por ahí. Ah, bien. Les vuelvo a repetir. Ustedes lo que tenían que hacer era, desde la clase pasada a esta, leer el apunte 1 y hacer las actividades 1 que estaban en el campus. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y ahora, lo que tienen que hacer cuando termine esta clase, ustedes recuerden que la clase es un repaso de lo que ustedes ya leyeron. Digamos, yo repetí cosas que ustedes ya leyeron en el apunte. Entonces, lo que tienen que hacer ahora, hoy, mañana, si quieren yo les mando el apunte por el grupo de WhatsApp, sobre todo a Santiago y Oscar, que no lo tienen, que no pueden entrar al campus, pero todo el resto puede entrar al campus y descargarse el apunte 2, y después que lo lean, hacer la actividad 2. ¿Entienden más o menos la metodología que estamos siguiendo? ¿Alguien tiene dudas sobre la Yo leí Encuentro Virtual número 1. Sí, vos ya leíste ese apunte, el apunte 1 leíste. Bien, fue el de la clase pasada, ¿sí? Que lo repasamos en esta clase. La clase no es clase, sino es repaso. Ah. ¿Entienden? No Hoy les estoy dando la clase, los estoy haciendo de esto, repasar lo que está ya bien. vieron. Por eso todos los temas que hoy vieron No, se está pueden bien. aburrir porque ya lo leyeron. Y eso va a Listo. pasar el martes que viene. Ya me ubiqué. ¿Sí? Entonces, ahora termina este encuentro y ustedes van a tener un nuevo apunte que les va a hablar de poblaciones y comunidades. ¿Sí? Y una nueva actividad que yo voy a dejar nuevamente en el campus para que vayan razonando y pensando eso. Y la clase que viene vamos a repasar esos conceptos. No necesariamente como hice hoy, porque a mí me gusta variar la forma de dar clases. Y hoy les di clase porque era la primera vez y para saber si todos estaban en contacto con el apunte. ¿Sí? Pero ustedes recuerden, termina mi clase, ustedes ya tienen subido un nuevo apunte y tienen que trabajarlo solos hasta la próxima encuentro. ¿Sí? ¿Te vas, Vico? ¿No vas a jugar? Bueno, Vico, chao, no juegues. Ay, este Vico no quiere jugar. Bueno, los que quedan jugamos rápido, son 5 preguntas nada más. Tienen que unirse ese enlace que está ahí. No sé si lo ven todos. ¿No? Oscar, ¿Dónde? Oscar, tenés que ir a los 3 puntitos y abrir el chat. Y en el chat yo puse un enlace que dice https://www.menti.com. ¿Sí? Si ustedes van ahí, sí, tocan ese link y ahí yo los veo. Hasta ahora son 10 personas. Creo que había más. ¿Alguien más puede entrar? 11, 12. No sé si queda alguien más. ¿Cuántos quedaban en el grupo recién? 13. ¿Alguien más? Oscar, si estás escribiendo no te puedo ver, pero sí me podés hablar. Activa el micrófono y me hablas. Bueno, empezamos con 13 y después... ¿Alguien me va a hablar? ¿Alguien que no puede unirse me va a hablar? Bueno, empezamos el juego. Recuerden que tienen que leer y apretar rápido. Gana el que más rápido. Dice, la biodiversidad está formada por... Tiempo. Y la respuesta correcta era todos los seres vivos. Y
Ahí muchos se confundieron que pusieron los organismos y sus ecosistemas. No, la biodiversidad habla de todos los seres vivos. Siguiente pregunta, ¿están listos? Bueno, ¿Sí? yo entiendo, para mí el suelo es un organismo vivo. Pero no es parte del ecosistema, entonces. Ojo ahí, ¿eh? A mí me está tardando en abrir todavía el... Ah, no, yo tengo 16 personas. No hay ahora, ecosistema sin suelo. Bueno, ahí va. Pregunta número 2. ¿Para cuidar la biodiversidad es necesario? Queda poquito tiempo. Hay alguien que no llega a responder. Cuidar el medio ambiente y no perturbarlo. Todos lo respondieron perfecto, a todos les quedó claro. No es que hay que vivir en estado salvaje. Bien, siguiente pregunta. No, porque capaz que me ponían vivir en estado salvaje, no. A lo mejor sí, ¿eh? Bueno, eso ya lo vamos a discutir. Sí, puede ser Pregunta debate. 3. Sí. Alguien tuvo que salir, me parece, ¿no? Porque una bacteria y una levadura tienen en común ¿qué? Y tiempo, a ver cómo les fue. Uy, estuvo más o menos. Muchos pusieron que pertenece al mismo reino, y no. Una bacteria pertenece al dominio bacteria, y una levadura pertenece al dominio eucaria, y pertenece al reino fungi. Lo que tenían que poner, y que tienen el mismo nivel de organización, porque las dos son unicelulares, ¿sí? Era con trampa igual esta. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta 4, son 5 nada más, ya terminamos. Perdón que se fue tanto el tiempo. Ay, se volvió, perdón. Pregunta 4. Ahí va. Dice, los hongos son organismos similares a los animales en... ¿Se acabó? Veamos. ¡Ay! No, recuerden que hay hongos unicelulares, así que no pueden ser similares en eso. Lo que eran similares es que son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos. A ver, pregunta 5 y última, ¿eh? Va. Vamos, recuperen acá. Si una jirafa no llega a las hojas, entonces... Tiempo. A ver cómo les fue. Bien, a la mayoría les quedó claro. Evoluciona la descendencia que sobrevive. Los que no sobreviven no pueden evolucionar, ni aquellos que tengan el cuello más largo necesariamente. Y a ver, ¿quién ganó hoy? Miren que yo me estoy anotando quién va ganando. Hoy ganó... Ahí estuvieron mucho cerca. Mari y JP. ¿Quién es JP? No sé quién es JP. Yo. Volvemos. Ah, JP, Jean-Paul. Bien, y Mari. Bien. La próxima hacemos otro juego y tardamos menos gente, perdón. La hora, quedaron pocos. Bueno, entonces, para que les quede claro, van a tener el apunte 2, que igual ahora se los envío por el WhatsApp, la hoja de ruta 2. La hoja de ruta le dice lo que ustedes tienen que hacer en la semana. El apunte 2 es el que tienen que leer de acá al martes que viene, y con ese apunte ustedes tienen que hacer las actividades que están en el campus. Menos por ahora Oscar y Santiago, todo el resto lo puede hacer. ¿Les quedaron dudas sobre el apunte 1 y lo que repasamos hoy? ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere hacer una pregunta?
Yo me acordé lo del líquen. ¿Qué es? Un hongo y un alga. Un hongo y una alga. Bien, bien ahí. Entonces un protista, reino protista y reino fungi. Eso es. Y hay una simbiosis entre los dos. Bueno, la semana, digamos, esta semana ustedes van a empezar a leer sobre poblaciones y comunidades y van a empezar a leer interrelaciones entre los organismos. Y siempre en el foro les voy a dejar algún tipo de actividad que a Santiago y Oscar se las paso por privado, por ahora hasta que puedan ingresar, que tiene que ver con razonar cosas de la agroecología siempre. Siempre les dejo algo para que piensen. En el caso que le había dejado de los alambrados, lo correcto era responder que tenía que hacer un ambiente natural. Porque si yo voy a sembrar algo, me puedo equivocar, ¿sí? Simplemente porque, ay, me gustan las flores y yo qué sé, en a quién estoy atrayendo, ¿sí? De quién es ese microambiente. Lo mejor es siempre lo natural, en ese caso. Bueno, si no tienen más dudas, los despido. Les pido disculpas por haberme pasado unos 15 minutos. Y nuevamente, si cualquier consulta o la mandan por el WhatsApp, que seguramente es la consulta de varios, y si no, me pueden escribir por privado también, no tengo problema. A veces tardo en responder porque o estoy dando clase, o estoy trabajando, o estoy haciendo otra cosa, tardo en responder. Y si no, me escriben por el foro, como ustedes deseen. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, Juanjo. Juanjo hace así, aplaude. Juanjo se maneja toda la tecnología. Ah, perdón. Gracias, Oscar, a vos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Les resultó más práctico el Zoom o el Meet de la clase pasada? ¿Este les resultó mejor? A mí me gusta más el Meet. Está bueno el Zoom. Para mí el Zoom. A ver, votemos. Levante la manito, diría yo. El que. Aileen, ¿el Zoom? A ver quién. No, la manito, sino fantasma, la de. Paula, el Meet. Para mí el Zoom también, para mí el Zoom, porque ya que el Meet, si tienes el micrófono por ahí abierto, se interrumpe, y este me parece, hoy no le vi interrupción para nada. Bien, algunos el Meet. Bueno, podemos hacer una clase y una clase, no sé qué decirles, chicos, porque no se ponen de acuerdo. Tan complicados ustedes. Lo que no sé cuánto les gasta. En WhatsApp para que estén todos. Bueno, ahí podemos votar todo. No sé cuánto les gasta. Fíjense después para los que están con teléfono cuánto les gastó. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Bueno, y cualquier consulta, mándenla a cualquier hora. Yo duermo muy pocas horas, así que normalmente estoy muy conectada. Así que aprovechenme. Ah, bueno, tampoco me despedacen, ¿no? Y por find mi celu. Ah, ok, con los datos. Claro, ese es el problema de los celulares. Y, ¿qué les iba a decir? Si tienen problemas, avisen también. Está bueno que vengan a la clase porque repasamos un poco y todas las clases van a ser distintas. Como verán, la semana pasada no dimos nada de clase, no hicimos nada de repaso, que era la primera clase en realidad, y esta sí, porque me pareció que era necesario, pero capaz que la semana que viene hacemos puros juegos o hacemos un debate. Y capaz que voy por el lado de los debates y hacemos 2 grupos. No sé si les parece. Pero les quiero dejar claro a todos que mis clases son todas diferentes. Así que no es, Ole Romina nos dio clase con un PowerPoint, porque la clase siguiente los puedo sorprender con otra cosa. Bueno, gente, un gustazo, perdonen que nos hayamos alargado, vayan a comer. Espero que mi marido me haya cocinado. Mientras yo hacía esto. Un beso. Nos vemos el martes que viene. Un beso. Bye, bye. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Pueden, si no saben, pueden cortar eso, con el que dice fin, nada más. Y si no, los corto yo. Hasta luego. Muy bien. Aileen, ¿te quedaste para decirme algo? Aileen. Aileen. Bueno.